Muy buenas tardes, profesora Angélica, estudiantes, bienvenidos. Agradecemos a la profesora Marta Isabel, profesor Carlos y al profesor César que nos van a estar acompañando en la sección de preguntas y respuestas. Les agradezco, me confirmen si se mira la presentación y se escucha bien. Listo, me confirman que sí, bueno, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a dar, digamos que un vistazo general a lo que es la tarea, los primeros 3 puntos de la tarea, y en la temática que responde a la introducción a la física y la geometría vectorial. Eh, entonces, el contenido principal de esta web son las magnitudes de medida, que ya vimos parte en la web pasada, también compresión de unidades y vectores. Entonces empezamos con las magnitudes de medida. Ya habíamos visto que las magnitudes de medida se clasifican según su origen en unidades fundamentales o derivadas. Las unidades fundamentales están pues bien determinadas por un número, y las unidades derivadas son aquellas que surgen de la combinación de dos o más unidades fundamentales. Por ejemplo, la velocidad está en términos de la longitud y del tiempo. Es la razón entre la longitud y el tiempo, la rapidez. Entonces es una magnitud derivada porque deriva de dos magnitudes fundamentales. Y otra clasificación es la clasificación según su naturaleza, que las magnitudes pueden ser magnitudes escalares, aquellas magnitudes que están bien determinadas por un número, como por ejemplo lo es la temperatura, que es también una unidad fundamental. Es una magnitud escalar porque con el número que vemos, por ejemplo, en un cuarto, si bien es cierto que pueden haber pequeñas variaciones, por lo general en un cuarto tenemos una temperatura promedio que está bien determinada por un número. Sin embargo, hay unas unidades vectoriales que ellas además de tener la magnitud, también necesitamos conocer una dirección hacia donde se aplica, un origen, además de la magnitud, ¿sí? Y una dirección. Estas unidades son las unidades vectoriales que vamos a profundizar hoy un poco en ellas. Entonces, bueno, en la física, pues nosotros realizamos mediciones y como tenemos un universo digamos, de lugares donde en cada lugar hay un sistema de medida, manejan un sistema de medida diferente. Si bien en su momento se buscó unificar a través del sistema internacional que todos los países del mundo usen el mismo sistema, pues no lo hacen así. Por ejemplo, en Estados Unidos se maneja el sistema inglés, que para las medidas de longitud es el pie, para la masa la libra y el tiempo el segundo. Diferente al sistema internacional, que para la longitud es el metro, para la masa es el kilogramo y para el tiempo pues también el segundo. Aquí digamos que en estos sistemas, aquí he recogido algunos porque existen muchos. Para todos ellos la unidad que es común a todos es el segundo. Y por ejemplo para la temperatura, bueno, en el sistema internacional está el Kelvin, en el sistema métrico está el grado Celsius y en el inglés el grado Fahrenheit. El CGS también es muy usado, que usamos el centímetro, el gramo y el segundo, ¿sí? Entonces, se manejan, pues, es importante pues tener en cuenta eso porque en diferentes lugares se usan diferentes sistemas de unidades. Aunque para todos ellos, pues la magnitud se mantiene, independientemente pues del sistema de unidades que estemos manejando. Bueno, por ejemplo, longitud, la magnitud es la longitud, la masa y el tiempo, ¿sí? Esas son las magnitudes pues a nivel general. Y habíamos dicho también en la web anterior que podemos trabajar con cantidades muy grandes o muy pequeñas y para eso usamos unos prefijos. En este caso aquí pues traigo a colación el kilo, que tiene un factor de 10 a la 3, mega, que es un factor de 10 a la 6 y giga de 10 a la 9. Y para unidades pequeñas traigo a colación aquí mili, que es para 10 a la menos 3, factor de 10 a la menos 3, micro, 10 a la menos 6 y nano, 10 a la menos 9, que estos son de los más usados, aunque no, pues,
aunque de todos modos sí se van a encontrar con otros prefijos, por ejemplo el Armstrong, que es 10 a la menos 10, ¿sí? Vamos a encontrar, pero es importante que tengamos presente que van a haber unos prefijos en las unidades que nos van a indicar un factor para trabajar ya sea con unidades grandes o con unidades pequeñas. Y bueno, como tenemos, digamos que en los sistemas de unidades, en estos prefijos, muchas veces queremos pasar de una unidad a otra. Y aquí, bueno, es importante que ustedes tengan aquí como una especie de método a seguir. Si nosotros queremos pasar, aquí está, por ejemplo, para la unidad de longitud, tenemos aquí el decímetro, el centímetro y el milímetro, cuyos órdenes de magnitud para el decímetro es 10 a la 1, para el centímetro, bueno, 10 a la menos 1, perdón, para el centímetro 10 a la menos 2, para el milímetro 10 a la menos 3, y acá para el decámetro 10 a la 1, para el hectómetro 10 a la 2 y para el kilómetro 10 a la 3. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si queremos pasar aquí voy a pasar, digamos, un metro, lo voy a pasar a milímetros. Entonces, tengo 1.85 metros y quiero pasar a milímetros, y si pasamos, vemos aquí metro, hay 3 escalones hacia abajo hasta llegar al milímetro. Entonces aquí el factor es 1000. Pero entonces, como estoy pasando de una unidad mayor, que en este caso el metro es mayor que el milímetro, entonces yo para pasar 1.85 metros multiplico por el factor de conversión, que en este caso, como bajo 3 escalones en el caso aquí del ejemplo que estamos dando, para pasar a milímetros, para pasar de metros a milímetros, entonces multiplico por 1000. O aquí como lo habíamos visto, bueno, de una unidad mayor a una unidad menor, multiplico. ¿Sí? Si fuera al contrario, que yo quisiera pasar de milímetros a metros, entonces habría que dividir entre 1000. Entonces aquí, si voy a pasar de una unidad mayor a una unidad menor, entonces multiplico, ¿sí? Y al contrario, entonces divido, ¿sí? Que este es el otro ejemplo. En este caso, vamos a pasar centímetros, que es en este factor centímetros a metros. Entonces tengo 105 centímetros, perdón, voy a pasar centímetros a metros, tengo que dividir porque estoy pasando de una unidad menor a una unidad mayor. Para pasar de una unidad menor a una unidad mayor, debo dividir. Entonces, en este caso, tengo 105 centímetros, divido entre 100 y me queda 1.05 metros. 105 centímetros son iguales a 105 metros. Estoy pasando de una unidad menor a una unidad mayor. En este caso, el centímetro es menor y acá el metro es mayor, entonces divido. Ahora, si digamos que quisiéramos pasar de centímetros a kilómetros, recordemos que es en centímetros, aquí hasta llegar a metros hay dos escalones, o sea, el factor aquí, normalmente ustedes en una tabla encuentran centímetros como el factor 10 a la menos 2. Pero entonces, si yo quiero pasar de aquí, de centímetros, digamos, a kilómetros, una forma es primero pasar a metros, entonces dividiríamos, como son 10 escalones hasta metros, dividiríamos primero entre 100. Y luego, si quisiéramos pasar a kilómetros, acá habría que subir otros 3 escalones, o sea, el factor 10 a la 3, hay que dividir entre 1000. Entonces, primero pasamos a metros, dividimos entre 100, y luego para pasar a kilómetros, otra vez, como estamos pasando de una más pequeña a una más grande, otra vez dividiríamos entre 1000. Y si quisiéramos pasar directo hasta acá, vemos que nos moveríamos 5 escalones, entonces podríamos dividir directamente entre 10 a la 5, ¿sí? Entonces ahí, como para tener en cuenta en el caso de los prefijos, para pasar de una unidad a otra en el mismo sistema de unidades. Y vamos a ver unos ejercicios de conversión de unidades, en este caso cuando tenemos, digamos, diferentes sistemas de medidas. Aquí, en este caso, he resumido una tabla, digamos que, o sea, muy simple. Si ustedes buscan en internet van a encontrar tablas muy grandes, porque unidades hay muchas, y como vimos, hay diferentes sistemas de medida en los diferentes estados. Entonces,
vamos a tener una tabla muy grande, pero aquí hay, digamos que uno de los más representativos. Por ejemplo, una pulgada, que se simboliza con la letra IN, es igual a 2.54 centímetros. Un pie es igual a 0.3048 metros. Una milla, 1.609 metros. Una libra, 0.4536 kilogramos, una hora 3.600 segundos, una caloría 4.184 julios, y para pasar de Kelvin, de grados centígrados a Kelvin, habría que sumar 273.15. Sí, digamos que esto es una tabla resumida. Ustedes en internet pueden encontrar tablas muy grandes. Estos factores de conversión, vamos a ver ahorita cómo los empleamos para pasar de una unidad a otra. Entonces aquí vamos a resolver un ejercicio. Voy aquí a salir del modo presentación para ver este ejercicio. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la altura en centímetros de una mujer que mide 5 pies y 6 pulgadas? Entonces aquí, mire que aquí me dan el factor de conversión. Tenga en cuenta que un pie es igual a 0.3048 metros y una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Entonces, si nosotros queremos la altura, bueno, la altura la podemos simbolizar con una letra H. La altura la voy a simbolizar aquí con una letra H. ¿Y a qué va a ser igual a esa altura? Va a ser igual a los 5 pies. Este 00 me indica las cifras significativas, quiere decir que este número tiene 3 cifras significativas y pies se simboliza con FT, las letras FT. Ese sería el pie. 5 pies más, ahora tenemos que sumarle las 6 pulgadas. 6.00 pulgadas, que sería IN. Pero entonces tengamos en cuenta que aquí tenemos pies y acá pulgadas, y esto nos lo piden que lo realicemos en centímetros. Entonces, para poder hacer esta suma, primero tenemos que hacer la conversión. Entonces, para hacer esta conversión, una forma de hacerlo es, bueno, vamos a pasar cada una de las unidades a centímetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar estos 5 pies. Tenemos pies, FT. Y aquí, para pasarlo, lo que vamos a hacer aquí es, aquí vamos a multiplicar por, y vamos a usar el factor. Entonces, para escribir el factor lo vamos a usar en términos de cociente, de tal manera que en la parte de abajo quede el factor que tiene la misma unidad de la unidad que vamos a convertir, en este caso pies. Y acá el factor de conversión que me están dando es que un pie es igual a 0.3048 metros. Entonces podemos escribir, esto es con el objetivo de que se simplifique, un FT como denominador, o sea, un pie como denominador, es igual a 0.3048 metros. Sí, mire que escribimos el factor de conversión de tal manera que este FT que está acá arriba quede abajo. Esto con el objetivo de que podamos simplificar esta unidad, y mire que esto ya me queda en metros. Entonces aquí habría que multiplicar este número por 0.3048 y eso me queda en metros. Pero esto lo necesitamos es en centímetros. Y aquí necesitamos todavía hacer otra vez multiplicar por otro factor de conversión, que ese lo tenemos en la tabla de prefijos, que nos dice que un centímetro, o bueno, lo vamos a escribir aquí 100 centímetros, lo podemos escribir así. Recuerden que el factor de conversión eran 2 escalones 100 centímetros. Ah, no, perdón, lo voy a hacer así porque tenemos es metros. Nosotros tenemos que trabajar, como acá tenemos metros, no podemos colocar aquí centímetros, sino metros. Entonces, acá debemos escribir la misma unidad que está arriba, que son metros. Entonces, para poderlo convertir, aquí sería un metro. Aquí lo que hacemos es colocar en la parte de abajo la misma unidad que está arriba para poderla simplificar. Entonces, aquí se va a simplificar el metro con este metro de acá. Y en un metro sabemos por el factor de conversión que son 100 centímetros. Listo, entonces aquí mire que se simplificó metros y ya me quedó en centímetros. Entonces esto ya queda en centímetros.
Entonces, ahora multiplicamos como todos estos números que me quedaron acá, me quedaron en la parte superior, entonces, y aquí está el signo de multiplicación, entonces los vamos a multiplicar. Entonces, lo que hacemos es multiplicar 5 por 0.3048 por 100. Y eso me da 152 me da 152.4 centímetros. Aquí tenemos que hacer otra salvedad, y es que esto de acá está, eh, está en tres cifras significativas. Cuando nosotros multiplicamos números, debemos dejarlo en términos del número que tiene menos cifras significativas. Entonces aquí el que tiene menos cifras significativas, este de acá, son 3. Entonces esto es aproximadamente igual a 152 centímetros. Partimos de tres cifras significativas, entonces acá dejamos con tres cifras significativas. Con esto ya tenemos los pies en centímetros, y ahora vamos a pasar las pulgadas. El proceso es el mismo para pasar pulgadas, entonces tenemos 6.00 pulgadas, lo vamos a pasar a centímetros. Y entonces aquí me dice que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. En la parte de abajo debo pasar la unidad que quiero simplificar, o sea, del factor de conversión, de este factor de conversión que tengo aquí, me dice que una pulgada, entonces aquí escribo una pulgada, una IN, es igual a ¿cuánto? A 2.54 centímetros, entonces esto lo escribimos arriba, 2.54 centímetros. Entonces aquí ya las pulgadas se simplifican, por eso escribimos abajo la unidad que queremos simplificar, y arriba ya me queda en centímetros. O sea que esto es igual, hacemos la multiplicación de 6 por 2.54, y eso me da 15.24. Listo. Entonces, aquí tenemos que este resultado, partimos de este número que tiene tres cifras significativas, entonces aquí la respuesta la deberíamos dar con tres cifras significativas, que sería igual a 15.2. Y aquí, miren, la cifra que le sigue al 2 es un 4, que es menor que 5, entonces esta de acá la dejamos tal cual. Si fuera, por ejemplo, aquí un 6, entonces subiríamos aquí quedó centímetros. Aquí me había olvidado de colocar que estos son centímetros. Entonces, ahora ya puedo determinar esa altura. Entonces, ¿a qué sería esa altura? H va a ser igual a los 5 pies, que son 152 centímetros, más los 15.2 pies, 0.2 centímetros, perdón. Entonces, esto me queda igual 167. Profesora Marta, por favor, ¿me confirma si me escucha? Creo que se me fue el internet. Yo sí le escucho, profesor. Ah, vale, Sí, sí, gracias. se escucha bien. Vale, muchas gracias. Si es que se fue un momentico el internet, gracias. Listo. Entonces, voy a
aquí a presentar en pantalla completa. Entonces, para resumir, aquí tenemos que determinar una altura, pero lo que tenemos es que esto está en diferentes unidades de longitud. Esto está en pies y acá en pulgadas. Entonces, para poder hacer la suma, lo primero que hacemos es pasar los pies a centímetros, porque me lo piden en centímetros. Y aquí he hecho dos factores de conversión. El primero, pasar a los pies a metros, y luego también conociendo de la tabla que vimos inicialmente que los metros con este factor de conversión a centímetros. Y entonces esto ya me queda en centímetros. Y lo mismo las pulgadas, conociendo que aquí, bueno, aquí me da el ejercicio, de lo contrario tendría que consultarlo. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros, con eso puedo determinar la longitud en centímetros. Y ya, como ahora ya tengo las dos unidades que voy a sumar, las dos longitudes, las tengo en centímetros, ya las puedo sumar. Y con eso obtengo ya la altura en centímetros con la cantidad de cifras significativas que el problema me da aquí, que son 3 cifras significativas. Entonces, así debo resolver este ejercicio. Ahora veamos otro ejercicio. Entonces, en este caso, una loseta de piso mide 8 pulgadas, 8 de cada lado. Si las losetas se ponen lado a lado, ¿qué distancia en metros puede cubrir una fila de 20 losetas? Entonces aquí, mirando el problema, vamos a apilar 20 losetas de seguido, y como son cuadradas, dice que de cada lado mide 8, entonces es un cuadrado. Entonces, la longitud total va a ser el producto de estas pulgadas por 20. Pero aquí me dice que la distancia la debo tener en metros, entonces vamos a resolver este ejercicio. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es primero hacer la operación para obtener la longitud. Lo voy a llamar L, va a ser igual a 8 pulgadas. Lo voy a multiplicar por 20. Y esto es igual a 160 pulgadas. Bien, en este caso aquí le puedo colocar un punto aquí. Indicaría que este es un 0 a la izquierda, que no tiene valor, entonces tendría dos cifras significativas, porque el valor inicial me da en dos cifras significativas, debo escribirlo esto con dos cifras significativas. Si le coloco aquí un punto, indica que este 0 no va a contar como cifra significativa, entonces si escribo aquí 160, entonces me va a quedar en dos cifras significativas. O sea, esto, las dos cifras significativas solo son el 1 y el 6. Pero lo dejamos aquí con este punto para indicar que solo son, digamos que relevantes estas dos cifras, o sea, dos cifras significativas. Ahora esto está en pulgadas y lo necesito en metros. Bueno, habíamos visto hace un momento que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Vamos a hacerlo así, digamos, en dos pasos para encontrar esto. Y que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos acá? El proceso, para todos estos procesos de conversión de unidades, hacemos el mismo proceso. Entonces, escribimos aquí el valor 160 pulgadas, multiplicamos por. Entonces, vamos a pasar de aquí. Podemos pasar primero a centímetros, y de centímetros lo podemos pasar a metros. Entonces, vamos a, en el factor de conversión, escribimos la unidad que queremos simplificar. En este caso no nos interesa ahí, entonces la escribimos abajo. Es igual a 2.54 centímetros. Listo. Ahora, tenemos los centímetros, estas pulgadas se simplifican, y otra vez hacemos el otro factor de conversión. Entonces, queremos que se nos simplifique centímetros, entonces nos dice acá que 100 centímetros, entonces abajo, si queremos que se simplifique, debemos escribir todo el número del factor, en este caso 100. 100 centímetros iría en la parte de abajo, y arriba un metro. Entonces aquí nuevamente se simplifican centímetros que está en la parte de arriba con centímetros que está en la parte de abajo, y ya me va a quedar esto en metros. Entonces, ¿qué pasa acá? Contrario al ejemplo que vimos anteriormente, que todos los números diferentes de 1 quedaban arriba,
ahora tenemos un 100 abajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Multiplicar 160 por 2.54 y el resultado lo dividimos entre 100. 100 porque está en el denominador, y entonces eso indica división, que esté en el denominador. Entonces, ¿qué significa esto? Que los números que están en el numerador los multiplicamos y el resultado lo dividimos entre el producto de los números que estén abajo. Acá como solo hay uno, si hubiera por ejemplo aquí un 2, habría que multiplicar el 2 por 100 y el resultado del producto de arriba lo dividimos en el resultado del producto de abajo. En este caso, como solo está 100, solo dividimos entre 100. Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? Multiplicamos 160 por 2.54 y dividimos entre 100. Y eso es igual a 4.064. 0.64 y esto ya me queda en metros. Pero aquí recordemos que esto está con dos cifras significativas. Entonces este resultado de acá lo debemos dejar con dos cifras significativas. Entonces quiere decir que esto es igual es aproximadamente igual a ¿qué? Debo escribir 4, hasta el 0. Pero como el número que le sigue al 0 es 6, que es mayor a 5, entonces hay que subirlo y aquí me quedaría 4.1 metros. Entonces así debería dar la respuesta con dos cifras significativas porque este número de acá tenía dos cifras significativas. Entonces la respuesta me da 4.1 metros. Entonces, y ahí ya tengo la respuesta a esta pregunta que me dice que qué distancia en metros puede cubrir una fila de 20 losetas. Entonces, una seguida de la otra, al hacer este proceso me va a dar 4.1 metros. Listo. Entonces, aquí, ¿qué hicimos? Primero, bueno, el problema, debo hacer el cálculo de cuál es la longitud total, la longitud neta, que al hacer la multiplicación de 20 losetas por 8 pulgadas. Y eso me da 160 pulgadas. Y luego estas 160 pulgadas, como me interesa en metros, lo pasamos a metros. Aquí usamos dos factores de conversión porque primero pasamos a centímetros, tenemos este factor de conversión que es 2.54. Escribimos el factor de conversión como un cociente de tal manera que la unidad que me interesa simplificar, que es la pulgada, la coloco abajo y en la parte de arriba el equivalente, que son 2.54 centímetros. Y aquí mismo puedo hacer multiplicar por el siguiente factor de conversión, que es 100 centímetros son equivalentes a un metro. Y como a mí me interesa simplificar los centímetros, la parte de centímetros del factor va en la parte de abajo y en la parte de arriba los metros. Y ya esto me queda en metros. Se simplificó centímetros, ya me quedan metros. Entonces ahí finalizaría el proceso. Bien, ahí con respecto al ejercicio, veamos un último ejemplo de esta parte. En este caso me dice que un cubo mide 5 pulgadas de lado. ¿Cuál es el volumen del cubo en unidades del sistema internacional y en unidades del sistema de los Estados Unidos? Bien, este de aquí pues no lo habíamos indicado, pero entonces aquí en este caso es la unidad del sistema inglés. ¿Qué sería en este caso? En el sistema internacional trabajamos en metros y como es volumen serían metros cúbicos. Y en el caso del sistema inglés, bueno, del sistema de los Estados Unidos, sería el pie al cubo, o sea, en pies cúbicos. Entonces aquí vamos a primero a hacer la primera parte, que sería determinar el volumen. Entonces el volumen, tenemos un cubo. Voy aquí a usar, voy a escribir aquí, entonces voy a pasar a reducir la presentación. Entonces, bueno, aquí podemos primero pasar estas pulgadas a metros. Bueno, una de las formas de resolver es pasar las pulgadas a metros. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos 5.0 pulgadas. Entonces, recordemos que teníamos el factor de conversión para pasar a centímetros, que una pulgada es igual a 2.54 centímetros.
Y aquí, repito, ¿por qué escribo? Bueno, tengo el factor que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. En el denominador escribo la unidad que quiero simplificar, que en este caso es la pulgada. Y en el otro, en el numerador, la unidad que me interesa. Y aquí tenemos centímetros, pero me interesa en el sistema internacional son los metros. Todavía no tenemos centímetros. Entonces, recordamos que un metro son 100 centímetros. Entonces, como acá quiero simplificar los centímetros, coloco el factor, la parte que me interesa simplificar, que son los 100 centímetros en la parte de abajo. Y en la parte de arriba, 100 centímetros es un metro. Se simplifica. Y aquí ya tendríamos el lado del cubo en metros, que es la unidad que me interesa. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tenemos en el numerador el producto de 5 por 2.54 multiplicado por 1 y en el denominador 100 por 1. Entonces sería 100. Entonces, ¿qué hacemos? 5 lo multiplicamos por 2.54. 5 por 2.54 y eso lo dividimos entre 100. Entonces esto me da 0.127 metros. Listo. Entonces tengo en metros el volumen. Para obtener el volumen, aquí me falta una parte, ya tengo la longitud en metros. Me falta el volumen y el volumen es igual a el lado al cubo. El lado multiplicado al cubo. Entonces el lado son 0.127 metros y eso elevado al cubo. Esto se me fue muy grande. 0.127 metros elevado al cubo. Y entonces esto va a ser igual. Esto es igual a 2.048. 48, voy a escribir aquí todas las cifras que me da. 38 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Aquí como estoy elevando al cubo, aquí puedo separar. Esto es por ley de potencias. Recordemos que sería el número elevado al cubo multiplicado por esta, en este caso, esta unidad al cubo. Metros al cubo acá. El volumen me debe quedar en metros cúbicos. Pero entonces aquí estoy escribiendo demasiadas cifras significativas. Y sin embargo, la unidad de la que partí solo tenía 2 cifras significativas. Como aquí estoy multiplicando, cuando multiplico, debo escribir con el menor número de cifras significativas, que en este caso es 2. Entonces esta respuesta la debo dar con 2 cifras significativas. Y aquí sería 2.0. Como la que le sigue, la unidad que le sigue al 0 es un 4, que es menor que 5, entonces no la tengo en cuenta y esto sería 2.0 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, ese sería el volumen en el Sistema Nacional de Unidades. Y ahora, para pasarlo al sistema de los Estados Unidos, habría que transformar esta unidad a pies. Entonces, podemos pasar aquí, tenemos, por ejemplo, vimos en la tabla que teníamos que un pie es igual a 0.3048 metros. ¿Sí? Este es el factor de conversión que vamos a usar. Como ya tenemos el lado, lo tenemos en metros, podemos usar este factor de conversión para pasar a pies. Entonces partimos desde esta unidad que tenemos acá. Entonces 0.127 metros por
y usamos aquí el factor de conversión de tal manera que los metros se simplifiquen. Entonces acá vamos a tener 0.3048 metros. Del factor de conversión, abajo coloco metros porque a mí me interesa simplificar metros, y en la parte de arriba va a quedar, como tengo el factor de conversión que dice que es un pie, un FT, y aquí ya me queda, se simplifican los metros y esto ya me queda en pies. Entonces aquí lo que tendríamos es que multiplicar este 0.27 por 1 y dividir entre 0.3048. Esta cantidad multiplicada por 1 me queda la misma cantidad, y al dividirla entre 0.3048 ya me da el valor. Entonces debo dividir 0.127 entre 0.3048, y ese valor me da 0.416 pies. Y este me da periódico, o sea, esto se repite aquí 666 hacia el infinito. Entonces es 0.416 pies. Entonces nuevamente usamos acá la expresión que todavía nos falta calcular el volumen, que es igual al lado al cubo, y que en este caso va a ser igual a 0.416 pies al cubo. Entonces, si elevamos esto al cubo, este lado, nos va a dar que el volumen es aproximadamente igual. Bueno, no lo voy a escribir acá, sino desde el principio escribimos el volumen. El volumen va a ser igual a 0.07234, 7234, y aquí me quedaría en este caso pies al cubo, pies cúbicos. Sí, pero entonces habíamos dicho que esto, bueno, el problema nos da que esto está con dos cifras significativas, o sea que esto lo estamos escribiendo con 4, lo cual no tiene sentido. Esto lo debemos escribir solo con dos cifras significativas. Es decir, que eso debemos escribir 0.072 pies al cubo. El 3 y el 4, como 3 es menor que 5, entonces no la tenemos en cuenta, dejamos 0.072. Otra manera de escribir esto también es usando notación científica, y con notación científica escribimos el primer número diferente de 0, que en este caso después del decimal es 7,2, lo multiplicamos por una potencia de 10 por 10, y en este caso, como corremos la décima hacia la izquierda, entonces aquí lo elevamos a la menos el número de veces que lo corra. Entonces está aquí la coma, la movemos aquí hasta el 0 y luego hasta el 7, entonces la movemos dos veces, entonces aquí es por 10 a la menos 2. A la menos 2, y esto, pies cúbicos. ¿Sí? Y miren, aquí esta es una manera, usando notación científica, esto de acá no cuenta para las cifras significativas, aquí el que cuenta es el 7,2. Entonces esto lo expresamos con dos cifras significativas porque acá partimos de dos cifras significativas. El problema nos daba con dos cifras significativas. Entonces aquí está, en la primera parte tenemos el volumen, que es 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esto es en el sistema internacional, y acá en el sistema de los Estados Unidos se usa pies. Entonces 7.2 por 10 a la menos 2 pies cúbicos. Listo. Entonces con eso hemos revisado esta parte. Entonces vamos a hacer aquí. Entonces vamos a resumir pues qué se hizo aquí. Entonces debemos calcular un volumen, y este volumen nos dan en dos sistemas de medidas de unidades que hay que hacer. En el sistema internacional, como aquí tengo longitud, en el sistema internacional la longitud, la unidad del sistema internacional es metros. Tengo esto en
en pulgadas, entonces lo paso a metros, porque es del sistema internacional, que es lo que me están pidiendo. Y aquí uso dos factores de conversión. Uno es que la pulgada es igual a 2.54 centímetros y el otro es que 100 centímetros son iguales a un metro. Y con eso obtengo estas pulgadas en metros. Entonces, una vez en metros, ya utilizo la fórmula de volumen de un cubo, que es el lado al cubo, y eso lo elevo al cubo, me da este valor, pero debo tener en cuenta que son solo dos cifras significativas, por eso esto no lo dejo con todos estos decimales que me da la operación. Como son dos cifras significativas, solo lo dejo con dos cifras en notación científica, ¿sí? Porque esa sería la manera aquí de poder escribir esto. O también podría escribir 0.00020 con decimales. Pero aquí usual en la parte de investigación o de la parte de estas carreras, usar notación científica, que es esta, en potencias de 10. Y se deja pues separadas las cifras significativas. Ahora sí, la otra parte para el caso del sistema de los Estados Unidos, utilizamos pie, y como ya tenemos acá esto en metro, lo pasamos a pies, utilizando este factor de conversión que era el que habíamos visto en una tabla anterior, que un pie es igual a 0.3048 metros. Entonces, 0.3048 metros, el factor de conversión, recuerden que siempre lo escribimos así como un cociente, entre la unidad que queremos simplificar abajo y la unidad en la que queremos que nos quede el resultado arriba. Aquí se simplifican los metros y esto me queda en pies. Hago la operación, aplico la fórmula, y esto de acá lo dejo con las cifras significativas que interesa, en este caso 2. Por eso este lo dejamos como 0.072 pies al cubo, o como 7 en notación científica, tal cual lo escribimos acá arriba, como 7.2 por 10 a la menos 2 pies al cubo. Listo, entonces ahí finalizaríamos con esta parte de conversión de unidades. Y ahora continuamos con vectores. Entonces, para esta parte de vectores, digamos que vamos a hacer aquí una pequeña introducción con un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos un barco que está en un río, que se está moviendo, y nos interesa saber cuál es el desplazamiento total recorrido por el barco. Y qué datos, uno se pregunta qué datos necesitamos. Entonces, sí, para poder definir cuánto se desplazó, hay que definir, por ejemplo, un origen. Entonces veamos para conocer el desplazamiento de ese barco no es suficiente con saber la distancia que recorrió. No es suficiente porque nosotros necesitamos saber cuál es el punto de partida, desde dónde se movió el barco, qué dirección está tomando, en qué sentido, o sea, si está en dirección del río o está en dirección contraria al río, o si va de orilla a orilla. Necesitamos saber el sentido, necesitamos saber también el destino, a dónde va el barco. O sea, necesitamos saber desde dónde partió el barco y hasta dónde llegó para poder dar respuesta a esta pregunta. Entonces, finalmente, conociendo, digamos que esos parámetros, podemos determinar cuál es la magnitud del desplazamiento que tuvo el barco. Entonces, en este caso, ya no es, para conocer el desplazamiento de ese barco, ya no es tan sencillo como conocer una distancia. Necesitamos saber otros factores. Entonces, conociendo estos factores, los matemáticos que han trabajado con esto, pues han encontrado una manera en física, pues de definir digamos, una cantidad vectorial, le llaman, que tiene unos factores importantes. Por ejemplo, para definir el punto de partida, se define un sistema de coordenadas. En este caso puede ser, digamos, que hay un árbol en la orilla del río, y en ese árbol se coloca el sistema de coordenadas con el cual vamos a medir el desplazamiento del barco. Pero entonces aquí, por ejemplo, el río, digamos que el barco se está moviendo de orilla a orilla y toma una dirección, en dirección nororiente, por ejemplo, en esta parte, y toma una dirección y se desplaza 20 metros. Pero como el río se está moviendo, el río tiene cierta velocidad. A medida que el barco se mueve sobre el río, el río lo mueve hacia la izquierda, ¿sí?
y mientras él se movió 20 metros aquí con el motor del barco, el río lo desplazó hacia abajo 100 metros. Entonces, en este caso, en este ejemplo, el desplazamiento neto no es el que en la dirección que tomó el barco, sino es como una interacción entre el movimiento del barco a través del motor con las hélices sobre el río y como una especie de suma con el movimiento del río. Pero entonces, si nos damos cuenta aquí, el movimiento del río, o sea, no es la suma de esos dos desplazamientos. Por ejemplo, aquí, para el caso de que se desplazó hacia abajo 100 metros, digamos que en este caso, si uno sumara cantidades, si fueran distancias, uno diría, no, pues 100, el desplazamiento total que tuvo el barco sería 100 metros más 20 metros. Pero no es así, porque es la combinación de los dos, y vemos aquí, nosotros hemos indicado unas flechitas, o sea, el barco, el desplazamiento, para conocer el desplazamiento neto, en realidad se puede hacer mediante una combinación de vectores. Si llamamos a cada uno de los desplazamientos netos que se realizaron, en este caso el río y el barco, en este caso sería el desplazamiento neto, sería la suma de estos dos vectores, que ahora a continuación vamos a ver cómo es que se hace eso. Pero entonces esta flechita aquí, que tiene un origen, un sistema de coordenadas, tiene una magnitud y tiene una dirección y un sentido, ese es lo que llamamos vector, que no solo sirve para, en este caso lo hicimos para desplazamiento, pero aquí también se podría aplicar vectores para la velocidad del barco, la velocidad del río, también se podría aplicar para fuerzas. Entonces hay diferentes magnitudes que a lo largo del curso vamos a ir viendo que tienen este comportamiento vectorial y que usamos las operaciones que ahora vamos a ver que se hacen con vectores. Sí, esta es como una especie de introducción para ver, digamos que vamos entendiendo de a poco este concepto de vector. Entonces, bien, ya una vez viendo por qué es que surge esta herramienta matemática que es el vector, ya vamos a definirla. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector es un segmento de recta dirigido que tiene magnitud, o sea, tiene un valor, una cantidad que lo define, que es lo que llamamos magnitud, que podríamos decir que es como el tamaño del vector, las unidades que tiene. Por ejemplo, un vector puede tener aquí digamos, una magnitud, una longitud de 4 unidades. 4 unidades puede ser centímetros si estamos hablando de desplazamiento, puede ser 4 unidades de metros sobre segundo si estamos hablando de velocidad. Entonces tiene una magnitud, también tiene una dirección, es una línea sobre la que se mueve, y esa línea está determinada por un ángulo. Esa es la dirección del vector. Pero a la vez también tiene en esa línea que se mueve el vector, o sea, donde estamos definiendo el vector, también puede ser en dirección positiva o en dirección negativa. Entonces aquí el sentido lo da la flechita. Esta flechita me da el sentido del vector. Y tenemos un sistema de coordenadas que es donde está el origen. Entonces el origen tiene un origen y un extremo, el vector. Entonces tiene, digamos que como cuatro magnitudes. Tiene magnitud, dirección, sentido y origen. Son como las cuatro elementos principales de este vector. Entonces, sí, el vector es como un segmento de recta dirigido que tiene una magnitud, dirección, sentido y origen. Y bien, entonces, ya entrando a la parte matemática, nosotros cuando ubicamos este vector lo podemos asociar con un sistema de parejas coordenadas. Aquí lo hemos simbolizado. Este sistema, este plano cartesiano, que es el sistema de referencia con respecto al cual se define el vector, tiene unas coordenadas. Esto es, si ustedes recuerdan, el plano cartesiano. El extremo del vector podría estar definido por un punto que es donde llega el extremo del vector. En este caso sería el punto AX a Y, o sea, la componente en X, el valor proyectado aquí. Vamos a dibujarlo acá. Entonces aquí, si proyectamos este valor de AX, como esto es un plano cartesiano, para este vector, este valor que hay de aquí acá es AX. Esto.
Y acá, si proyectamos en el eje Y, ese vector, esto que hay acá sería AY. Pero este vector puede estar en cualquier parte del plano, ¿listo? Entonces, estas componentes de acá pueden ser positivas o negativas dependiendo de dónde esté definido el vector. Puede estar en esta dirección, entonces acá va a tener la componente X negativa, puede estar en esta dirección también, y acá va a tener ambas componentes, esta componente X y la componente Y van a ser negativas. Entonces, dependiendo de, o sea, aquí para indicar, estos valores pueden ser positivos o negativos. Este ángulo, si nosotros conocemos cuánto vale, digamos, cuáles son las coordenadas del extremo del vector, que en este caso son a X y a Y, entonces podemos determinar cuánto vale este ángulo, porque nosotros, como dijimos, un vector debe estar determinado por su dirección, entonces para eso necesitamos conocer este ángulo. ¿Y cómo lo hacemos? Matemáticamente aquí, si dividimos AY entre AX, eso es la tangente de este ángulo. Esto lo vemos en trigonometría en el colegio. La tangente de ese ángulo es AY sobre AX. Entonces la inversa de este valor, o sea, la tangente a la menos 1 de AY sobre AX, me da este ángulo que tengo acá. Y aquí también, como en este caso me dan son las componentes a X y a Y, entonces para determinar cuál es la magnitud de ese vector, lo que debo hacer es elevar las componentes al cuadrado, sumarlas y sacar la raíz. Entonces aquí miren que está ax al cuadrado más ay al cuadrado. Si saco la raíz, eso me da la magnitud del vector. Entonces, digamos que para poder definir el vector necesitamos pues conocer algunos parámetros de él. Entonces cuando tengamos ejercicios me van a dar unos parámetros. Ahora también aquí en este caso la orientación del vector, bueno, para eso pues en este caso, en el caso de un vector definido en el plano, porque también puede estar definido en el espacio, pero aquí para el caso del vector definido en un plano, pues podemos utilizar el sistema de coordenadas para, digamos, definir el vector. En este caso sería, si está en esta dirección, sería sentido nororiente. En el caso de acá, noroccidente, acá suroccidente y acá suroriente, ¿sí? Entonces puede tener esos diferentes sentidos el vector. Entonces continuamos. Y aquí vamos a ver un ejercicio en el que en este caso nos dan las coordenadas del extremo del vector. El vector en este caso parte del origen y nos dan un punto que es donde está el extremo del vector, que es el punto 6,8. Y aquí lo que me piden es hallar la magnitud, dirección y sentido de este vector. Entonces vamos a revisar este ejercicio. Entonces empecemos aquí con la magnitud. Entonces este vector lo voy a llamar el vector B. Entonces vamos a encontrar la magnitud de ese vector B. Va a ser igual a ¿qué? Recordemos que para esta era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces en este caso aquí una de las componentes es 6, entonces sería 6 al cuadrado y la otra componente más 8 al cuadrado. Entonces esto va a ser igual. Si realizamos aquí, tendríamos 36. Entonces, 6 al cuadrado es 36 y 8 por 8 es 64. La suma sería 100, entonces esto es la raíz cuadrada de 100. Y esto me da 10. Entonces, la magnitud de ese vector va a ser igual a 10. La dirección va a estar dada por el ángulo, y que en este caso va a ser igual a la tangente a la menos 1 o la tangente inversa de 6. En este caso, perdón, es y sobre x, entonces aquí sería de 8 sobre 6. De 8 dividido en 6, que es y sobre x.
Y esto es igual o aproximadamente igual a 53 grados. 53 grados. Y entonces el sentido, en este caso, está en el sentido nororiente. Recuerden que esta parte de acá sería como el equivalente al norte, esto sería el oriente, esto de acá es el occidente. Entonces el sentido sería el nororiente. Listo. Entonces aquí lo que me piden, pues, para resumir, me piden la magnitud, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector, y eso me da 10 unidades. Tangente a la menos 1 de la división entre la componente y entre la componente x me da la dirección, y el sentido dado por los puntos cardinales, en este caso nororiente, está en la dirección nororiente el vector. Bien, en el caso anterior teníamos las componentes, pero también puede ser que nos den la magnitud del vector y la dirección y debamos determinar cuáles son las componentes. Entonces, ¿sí me iban a decir algo? Profe Marta dijo algo. Bueno, parece que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, entonces necesitamos aquí hallar las componentes. En este caso, vamos a hacer una proyección. Recordemos que las componentes son las proyecciones en los ejes X y Y. En el sistema de coordenadas X y Y, voy aquí a hacer una línea puntuada. Entonces, la componente de este vector aquí va a ser esta distancia acá, que es AX, y la componente Y la voy a escribir acá como AY, en términos de la nomenclatura que usamos anteriormente. Entonces, como tenemos este ángulo que debemos hacer, tenemos la magnitud y tenemos el ángulo. Entonces, este AX va a ser igual a la magnitud del vector A multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, en este caso va a ser igual a 6 multiplicado por el coseno de 60 grados. Y esto es aproximadamente igual, o igual 6 por el coseno de 60. ¿Verdad que el coseno de 60 es un medio? Entonces esto en realidad aquí sí me da exacto. Esto me da exacto y es igual a 3. Entonces en este caso la componente x es 3. Y para la componente, bueno, vamos a escribirlo así como ax es igual a 3 unidades. Y la componente y va a ser igual a la magnitud de a multiplicado por el seno del ángulo. Por el seno del ángulo. Es decir, que esto es igual a 6 multiplicado por el seno de 60 grados. Y esto es igual, vamos a ver, 6 multiplicado por el seno de 60, ¿cuánto da? A 5.196. 5, perdón. 5.196. Me está yendo mal. 196 unidades. Bien. Que esto es, bueno, no, debería dejarlo con 1, pero creo que demasiado bajo dejarlo con una sola cifra significativa. Lo voy a dejar con 2, que sería 5.2 unidades. Entonces, la componente x3
y la componente y es aproximadamente igual a 5.2 unidades. Entonces, de esta manera, utilizando el seno y el coseno del ángulo, podemos determinar las componentes al multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo o por el seno del ángulo. Entonces, esa sería la parte. Aquí digamos que aquí lo que hice, me dan la magnitud, me dan esta magnitud. Aquí lo que hice fue utilizar las propiedades trigonométricas para hallar cuáles son las componentes de ese vector. En este caso, multipliqué la magnitud, que en este caso me la dan, que es 6, por el coseno del ángulo, que es coseno de 60, que coseno de 60 da exacto, que es un medio, o sea que 6 por un medio es igual a 3. En el caso del seno de y, si ya no es exacto, 6 por seno de 60 es aproximadamente igual a 5.596, redondeándolo a dos cifras significativas, 5.2. Entonces, ese sería el caso en el caso de que me den o que tenga cuál es la magnitud del vector y la dirección, con esto puedo determinar cuáles son las componentes. Esto para en el plano, en el sistema coordenado en un plano. Bien, continuemos. Puede pasar también que ustedes van a tener que trabajar la herramienta del TAMAD y ahí hay varios ejercicios en este sentido. En el caso de que el vector no está o no parte, o sea, su origen no parte del origen del sistema de coordenadas, sino que es otro punto. Entonces, en ese punto hay que hacer, respecto a las fórmulas que teníamos anteriormente, hay que hacer una pequeña corrección. Entonces, digamos que el extremo está en las coordenadas a sub x2 y a sub y2. Hay que restarle la respectiva componente en x. En este caso sería a sub x2 menos a sub x1, porque acá el punto de origen está en a sub x1. Entonces, la componente x2 del vector, que es el extremo final, le resto la componente x1. Y a la componente y2 le resto la componente y1. Entonces, en este caso, básicamente, cuando no parte del origen, lo que tengo que hacer es restar las componentes del punto de partida. Eso, cuando uno hace esto, es el equivalente a mover manualmente el vector de esta parte al origen. Entonces, si le restamos eso, queda como si lo escribiéramos en esta parte de acá. ¿Sí? Y en este caso, bueno, aquí ya lo mismo para la tangente. Recuerden que utilizamos la componente en y dividida entre la componente en x, entonces ahora hay que restarle la parte inicial, restarle la magnitud respectiva del punto de partida, que no está en el origen. ¿Sí? Esta fórmula sería igual que la otra, solo que en la otra esta componente x es 0 y esta componente y es 0. Entonces, si aquí colocamos que a x1 y a y1 son 0, entonces me quedaría igual a la fórmula que utilizamos para determinar en la parte anterior los parámetros de ese vector. Listo, entonces hay que tenerlo en cuenta en esa parte. Bien, ahora sí, continuamos con una parte importante de los vectores. ¿Recuerdan el ejemplo que les daba de la parte del desplazamiento? Para ver cuál es el desplazamiento neto. En desplazamiento neto, pues lo que debemos hacer es suma de vectores, debemos sumarlo. Pero como es un vector, ese no lo podemos sumar algebraicamente. Si un vector tiene una magnitud de 20 unidades y el otro tiene una magnitud de 100 unidades, no, a menos que esté en la misma dirección, no los puedo sumar algebraicamente, es decir, 120 no sería la parte de la suma. Entonces, en este caso, una de las formas de hacerlo es por el método gráfico, por la ley del paralelogramo. Entonces, ¿qué quiere decir el paralelogramo? Mire que este vector B, que está en esta dirección aquí azulito, y tenemos el vector A, acá en esta dirección, tenemos los dos vectores, ambos parten del mismo origen. Entonces, paralelogramo quiere decir que llevamos este vector que está en el origen, lo llevamos al extremo del siguiente vector, pero de manera paralela a este vector acá inicial. Miren que aquí hemos punteado de manera azul esta línea que es paralela al vector B. Y lo mismo con respecto al vector A, en el extremo del vector B, trazamos una línea paralela al vector A. Y donde se intersectan estas dos líneas punteadas es donde está la resultante. Entonces la resultante, esa sería la suma de esos dos vectores. Y tiene componentes Rx, Ry. Las componentes del vector A tiene la componente AX, AY, BX, BY. Ley del paralelogramo, porque aquí lo estamos haciendo gráfico y estamos haciendo, digamos, geometría, aplicando geometría, y aplicamos aquí
líneas paralelas a los vectores que pasan por los extremos de esos vectores. Y desde el origen, trazamos el vector desde el origen hasta la intersección de las líneas punteadas, esa sería la suma, ¿sí? Digamos que, bueno, esto cuando se tienen dos vectores, pero si son muchos, este proceso, hacerlo gráfico, resulta un poco tedioso. Entonces, otra manera de hacerlo es por medio de las componentes, es decir, determinamos cuáles son las componentes de los dos vectores y para sumar, lo único que hacemos es sumar las componentes respectivas. Entonces aquí la resultante de Rx, mire que aquí colocamos AX más BX, es decir, sumamos la componente X y con eso obtenemos la resultante del vector suma. Y para la Y también, sumamos la componente Y más la componente de AY más la componente BY, y eso me da la componente RY, que es la resultante. Entonces, miren que aquí, esta sería digamos, una manera más sencilla. Si tenemos muchos vectores, pues determinar las componentes y sumarlas para el caso de suma de vectores. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Entonces, veamos este método. Bueno, vimos el método del paralelogramo, también está el polígono cuando tenemos varios vectores. Lo que hay que hacer es llevar al sistema de coordenadas, llevamos el primer vector, que en este caso sería el A. Luego el siguiente vector, el vector B, lo llevamos el origen del vector del siguiente vector al extremo del primer vector, que es el vector B. Entonces miren que aquí tenemos B, lo llevamos al extremo. Pero este movimiento debe ser de tal manera paralelo. Miren que aquí este vector de aquí, el vector B, es paralelo aquí a donde lo ubicamos luego del vector A. Y lo mismo, el vector C lo ubicamos aquí en el extremo del vector B de manera paralela. Mire que está tal cual, solo que es como si lo moviéramos de aquí a acá, tal cual, o sea, conserva la misma dirección. No se puede cambiar la dirección. Entonces los unimos extremos con orígenes de los vectores y el resultante sería el vector que va del origen del primer vector al extremo del último vector. Este proceso es conmutativo, aquí no importa el orden en que hagamos este proceso. Aquí bien pudiéramos haber colocado primero el vector C en el origen, luego el vector B y luego el vector A, y el resultado es el mismo. Independientemente del vector que se parta, el resultado va a ser el mismo. Ese es el proceso. Digamos, esto en el caso para hacer la suma de vectores desde el punto de vista gráfico, pero como les decía, esto es un poco engorroso para cada vez que tengamos vectores, tener que hacer el gráfico y hacer este proceso. Aquí solo como para tenerlo en cuenta. Pero ya, como les explicaba, lo más conveniente es tener las componentes de los vectores o determinar las componentes de los vectores, y la resultante va a ser la suma de las componentes. En este caso, como tenemos tres vectores, perdón, entonces sumamos las tres componentes. En el caso de la resultante en X, sería la suma de la componente X, AX más BX más CX, mire que aquí lo tenemos, AX más BX más CX, esa sería la componente X del vector resultante. Y la componente Y del vector resultante va a ser la suma de AY más BY más CY. Y si tuviéramos muchos más vectores, pues aquí hay que irle sumando las componentes respectivas de los vectores que faltan. Entonces, digamos que ese es como un proceso algo sencillo. Ahí ya digamos que cuando calculamos las componentes se reduce a una suma algebraica, pero teniendo en cuenta que hay que hacer el cálculo respectivo de las componentes y hacerlo adecuado como en el proceso que vimos anteriormente. Bien, aquí hay un ejemplo de esta parte de suma de vectores. Vamos a hacerlo aquí con este ejemplo. Entonces aquí la resultante, entonces sería resultante, va a ser igual aquí. En este caso en X sería igual a 3 más 3 más 3. Bueno. Entonces en X, como todos los componentes en X son 3, sería 3 más 3 más 3. Y en Y
sería 4. Miren que tenemos para esta parte es este 4. Más, voy a colocar aquí este entre paréntesis porque está negativo menos 2. Ustedes si quieren pueden colocar aquí simplemente menos 2, pero esto es como para indicar que les estoy sumando este valor que está negativo. Y más 5. Y esto, si hacemos la suma de los primeros, de esta primera, el vector resultante va a ser igual a 9. 3 más 3 más 3 es igual a 9. Y acá sería 4 más menos 2 sería 2 más 5, 7. Y esa sería la resultante. Entonces miren que, bueno, utilizando las componentes, es decir, determinando las componentes del vector, en el caso de que nos dieran la magnitud, lo más conveniente es tener las componentes y así la suma es como es más sencilla de realizar. ¿Sí? Entonces aquí lo único que hice fue sumar las componentes y con eso obtengo los valores de la resultante, que en este caso son 9 y 7. Otra situación que podemos encontrar es la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces tenemos este vector A de componentes a X y a Y. Entonces este vector puede ser multiplicado por una constante. Entonces lo que va a pasar es, bueno, dependiendo si la constante es mayor que 1, entonces el vector resultante de multiplicar va a tener una longitud mayor que el vector original, pero la dirección, mire que este ángulo, aquí tenemos un ángulo, tenemos este ángulo acá con respecto al el eje X, y este ángulo de acá son el mismo, no cambia. Cuando multiplicamos un vector por una constante, este ángulo no cambia. El sentido, la magnitud, la dirección y el sentido no cambian, pero la magnitud sí cambia porque lo estoy multiplicando por una constante. En este caso la constante es c. Tengo el vector a de componentes a x y ese vector, aquí observen que lo que estoy haciendo es multiplicando cada una de las componentes del vector original, que es a, lo multiplico por c. Cuando multiplico por una constante, las componentes del vector las multiplico también por una constante. Miren que acá tenemos las componentes jx y jy. Entonces, en este caso, jx es igual a c multiplicado por ax y jy igual a c multiplicado por ay. Entonces, esa es la manera como multiplicamos por esa constante. Esa constante puede ser menor que 1. Entonces, en este caso, si la constante es menor que 1, el vector va a ser menor, o sea, va a tener una magnitud inferior al vector original. Pero, como vemos aquí en este caso, aquí tenemos el vector original, es mayor, en este caso sería una c mayor que 1. Si la constante c es igual a 1, entonces el vector a, pues no cambia, se mantiene. Va a ser j aquí, va a ser igual a a. ¿Sí? Pero entonces, la dirección sí va a mantenerse. El sentido sí puede cambiar en el caso de que c sea menor que 0. Si c es menor que 0, entonces en este caso la dirección cambia y se va en la dirección opuesta, en el sentido opuesto. Dirección es la misma, la dirección no cambia, pero sí puede cambiar el sentido. ¿Sí? Entonces, si c es menor, puede cambiar el sentido del vector. Entonces, aquí como para indicar que una constante lo que hace es cambiar la magnitud del vector y puede cambiar el sentido si la constante es menor que 0. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de esta parte. Tenemos el vector original que es a y tiene las constantes 3 y 2. Y aquí me dice que la resultante es 9, 6. Miren que no cambió la dirección, pero entonces aquí lo que se hizo fue multiplicar este vector a por una constante. Vamos a determinar cuál es esa constante. Entonces, observemos aquí que al multiplicar 3 por 3 me da 9. Entonces, lo que tenemos aquí, esta resultante de acá, lo que es igual al producto de multiplicar 3 por el vector a, que sería igual a 3 multiplicado por 3,2. Y como decíamos en el proceso,
lo que hacemos cuando multiplicamos esta constante, tenemos que multiplicar ambas componentes por este factor. Entonces aquí sería igual a 3 multiplicado por 3 sería 9. Y 3 multiplicado por 2 es 6. Miren que entonces esta resultante fue el producto de multiplicar por 3 el vector A. ¿Sí? Entonces ese vector se mantiene con la misma dirección. Y aquí lo que cambia es la magnitud del vector. Ya tiene una magnitud distinta. Y entonces en este caso lo que se hizo fue multiplicar por 3. Si hubiéramos multiplicado por una cantidad negativa, menos 3, entonces la dirección del vector iba en dirección opuesta, hacia acá. Listo. Entonces, bien, esto no es complicado multiplicar por una constante, hay que tener en cuenta pues los factores que implica. Entonces, cuando ya tenemos, digamos, este concepto de que podemos multiplicar un vector por una constante, hay una situación importante, que todo vector, como vemos aquí este vector A, lo podemos obtener de multiplicar la magnitud de ese vector por un vector unitario, un vector que tiene magnitud 1. Entonces, como tiene magnitud 1, si lo multiplicamos por la magnitud del vector A, entonces podemos escribir al vector como su magnitud multiplicado por una unidad. Eso cuando trabajamos con vectores unitarios, pues podemos hacer operaciones más sencillas, que luego veremos cómo puede ser útil esto, pero es conveniente que sepamos que un vector lo podemos obtener como el producto de una constante multiplicada por un vector unitario. Entonces, esta es la razón. ¿Y cómo obtengo un vector unitario? Ese se obtiene de dividir el vector entre su magnitud. Esa es digamos, la forma en que obtenemos un vector unitario. Entonces, tenemos el vector A, si queremos el vector unitario, determinamos su magnitud y dividimos a ese vector entre la magnitud del vector, y con eso obtenemos el vector unitario. Un vector, también tenemos aquí el concepto del vector opuesto. Si tenemos el vector A, el vector opuesto es un vector que tiene la misma magnitud, tiene la misma dirección, pero tiene sentido opuesto. Sí, está en dirección, digamos que en sentido opuesto al vector original. Y la suma de un vector con su opuesto es el vector nulo. El vector nulo es un vector particular que no tiene dirección y su magnitud pues es 0. Pero sí existe el vector, está definido aquí porque para algunas propiedades matemáticas el vector nulo sí existe. Entonces aquí tenemos el vector nulo, vector unitario y el vector opuesto, que es importante tenerlos en cuenta. Entonces, como les decía, un vector unitario son usados pues para representar los diferentes vectores, digamos que de tal manera que podamos escribirlo de una manera más útil para trabajar con algunos cálculos. Digamos que aquí no hemos entrado a la parte de 3 dimensiones para no complicar la situación, pero el caso de los vectores en 2 dimensiones, tenemos el vector i, que las componentes son 1,0. Entonces aquí si realizamos, recordemos que, veamos aquí para demostrar, bueno, solo como por verificar que eso no tiene, digamos, mayor complique. O sea, vamos a determinar la magnitud de este vector i. Recordemos que es igual a la raíz cuadrada de las magnitudes. Entonces, en este caso sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que eso es igual a 1. Entonces, tiene magnitud 1. Y lo mismo para cualquiera de estos se puede hacer, verificar que esos vectores unitarios tienen magnitud 1. La ventaja de esto es que me da la dirección. En este caso, el vector i, si nosotros hacemos aquí el plano cartesiano, bueno, estaría en esta dirección, esto es x y esto es y aquí está el vector i. Mire que tiene componente 1, 0. Entonces está aquí sobre el eje x. Y este vector de acá sería el vector j, ¿sí? Entonces están en esta dirección. Entonces podemos expresar cualquier vector en términos de estos vectores, que son los vectores unitarios, para tenerlo en cuenta ahí.
Bien, entonces continuamos. Como les decía, un vector se puede escribir en términos del vector unitario. Aquí tenemos, por ejemplo, el vector A3,4. Otra manera de escribirlo, este mismo vector, es escribir 3i más 4j. Eso es una cuestión de notación. Entonces, podemos escribir el vector A como 3i más 4j en notación. Y si queremos, por ejemplo, aquí tenemos el vector 3,4. Para obtener el vector unitario de este vector, entonces lo que hacemos es determinar su magnitud. Entonces, al determinar su magnitud aquí, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, en este caso, me da 5. Entonces, la magnitud del vector unitario, entonces aquí este de aquí sería, voy a escribirlo así, tenemos este vector. Este vector de aquí, ya, aquí lo que estamos haciendo es dividiendo, aquí ya no sería, perdón, aquí lo que tenemos aquí, esto es, no sería A, sino esto ya sería un vector unitario, porque dividimos entre 5, o sea, tenemos este vector de acá, tenemos el vector A, y lo estamos dividiendo entre 5, que es igual a lo que tenemos aquí, 3 quintos, 4 quintos. Entonces esto de aquí es un vector unitario. Si realizamos, ahora sí, verificamos acá, o sea, elevamos al cuadrado estas componentes, 3 al cuadrado, 3 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado, esto me va a dar 1, que es lo que verificábamos acá. Entonces este vector de aquí es un vector unitario. ¿Cómo lo obtuvimos? Dividiendo el vector original entre la magnitud de ese vector. Y esta es una manera de determinar vectores unitarios. Bien, y para finalizar, bueno, esta parte de acá también es eh, algo que se puede encontrar, bueno, tal vez en el curso, no sé si lo revisemos, pero es el producto punto, es el producto escalar, que es la proyección de un vector sobre otro. No vamos a adentrarnos en esta parte del producto punto, porque eso no lo vamos a tratar en esta parte, pero es bueno que ustedes lo conozcan. Si tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, hay un producto que es el producto entre A y B, que es igual al producto de las componentes de ese vector. En este caso, la suma de los productos de las componentes respectivas. AX por BX más AY por BY, ¿sí? Entonces, y esto de aquí es un escalar. El producto punto es un escalar, ya no es un vector. O sea, esto es un valor. Ya me da una constante, no me da un vector cuando hago el producto punto. Pero si en alguna parte ustedes deben determinar el producto punto, lo que ustedes deben hacer es multiplicar las componentes y sumar esos productos. Y al sumar eso es el producto punto. No nos vamos a adentrar en esto porque no lo vamos a usar realmente para el curso, pero es bueno que ustedes lo sepan. Y eso ha sido por hoy, gracias. Eso es lo que teníamos para hoy, para avanzar, pero entonces voy a salir de aquí. Y para que ustedes en el tercer punto van a tener que usar una herramienta que se llama Delta-Mat. Entonces voy a compartir aquí esta parte de acá. Entonces, cuando ustedes, permítanme un momento, voy a dejar de compartir, voy a compartir pantalla acá. Ventana. Denme un segundo. Compartir ventana. Bien. Entonces ustedes tienen el punto 3. En los otros puntos ya vimos ejercicios relacionados con esta parte de acá, que son conversión de unidades, magnitudes físicas, ya vimos esa parte. Conversión de unidades, ustedes tienen el punto 3,
que son operaciones con vectores, y ustedes deben ir aquí a DeltaMath. Aquí les explica cómo deben ingresar el proceso de registro, les piden el nombre, cédula, ustedes deben crear una contraseña, deben usar el correo institucional, se registran en DeltaMath, aquí está todo el proceso para que ustedes lo sigan. Y una vez que ustedes se registran y hacen todo el proceso de registro, aquí hay una serie de herramientas que ustedes pueden utilizar. Pueden ver suma de vectores en forma conmutativa. Aquí hay multiplicación de un vector por un escalar. Toda la parte que vimos acá, toda esta parte, la tienen ahí. Entonces vamos a ingresar a esa herramienta. Esto que está aquí, lo deben hacer ustedes. Lo deben hacer ustedes cada uno de estos lo deben hacer dos, o sea, deben hacer dos ejercicios de suma de vectores gráficamente, dos ejercicios de suma de vectores de forma conmutativa. Esto no es muy complicado, vamos a ver aquí un ejemplo al respecto. Entonces, les voy a dejar de compartir esta parte y les vuelvo a compartir la pantalla que teníamos. Bien, entonces aquí está DeltaMath. Bueno, cuando ustedes ingresan, lo que deben hacer aquí es en el cuadro de búsqueda, buscan vectors en inglés. Esta parte está en inglés. Entonces, cuando ustedes buscan vectors, aquí le aparece el resultado de búsqueda y aquí están, miren que están cada uno de los ítems que ustedes deben trabajar. Entonces, por ejemplo, ustedes ingresan a esta parte, adding vectors, suma de vectores. Y entonces ustedes aquí tienen, dice aquí, dados los vectores u igual a 7, menos 4 y b igual a 2, menos 6, encuentre la suma de u más b y escriba el resultado en la forma. Esto en forma de componentes. Esto de aquí es el método gráfico. Miren que ustedes tienen dos vectores de acá. Ustedes tienen, para sumarlos, recordemos que llevábamos el método del polígono, recuerden que llevamos el origen de uno de los vectores al extremo del otro, entonces ustedes lo deben llevar acá. Miren, entonces aquí el vector que va de aquí de este extremo hasta del origen hasta el extremo, esa es la resultante, pero aquí les dicen a ustedes que escriban la respuesta de esa suma. Entonces recordemos que la suma por componentes, ¿cuál sería? Mire que la componente en X es 7 y 2, debo sumarla. 7 más 2 es 9, entonces lo coloco acá, 9. Y la otra componente me dice menos 4, menos 6. Como ambas son negativas, entonces el resultado va a ser, sumo los valores absolutos y el resultado va a estar negativo. Entonces 4 y 6 da 10 y como ambas son negativas daría menos 10. Entonces aquí debo escribir menos 10. Vamos a ver, y entonces aquí ya lo que hice fue llevar el vector, el origen de uno de los vectores al extremo del otro, y aquí lo que hice fue sumar las componentes. Vamos a ver si la respuesta es correcta, entonces aquí le damos enviar respuesta. El sistema me va a decir que si estoy seguro de enviar la respuesta, le doy que sí. Y miren que acá les aparece este chulo que dice que está bien hecho. Entonces, ese es uno de los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Miren que aquí entonces ya le dice el proceso. Usted lo que hizo fue llevar el origen de uno de los vectores al extremo del otro y trazó una línea del origen hasta el final del vector y eso le da la resultante 9, menos 10. Y entonces estos son los ejercicios que ustedes tienen que realizar. Miren que no son muy complejos. Entonces ustedes tienen que hacer de tienen que hacer dos, tomar el pantallazo, que aquí aparezca su nombre, y miren, aquí aparece mi nombre, en este caso mi apellido, que ahí aparezca su nombre para poder identificarlos que ustedes trabajaron. ¿Listo? Entonces ustedes ingresan a esta herramienta. Esto con respecto a adición de vectores. Miren que aquí está también suma de vectores conmutativamente y esto en una parte guiada. Entonces, miren que aquí me dicen que primero lo sume. ¿Cómo hacíamos? Miren, aquí lo que hace el programa es ubicarlos, las componentes o la forma en parejas, ubicarlas una encima de la otra tal cual como nosotros sumamos de manera algebraica, solo que nosotros sumamos algebraicamente son las componentes. Entonces, en este caso, tenemos menos 3,
le sumamos 1. Como este es negativo, este 1 lo que hace acá es dejarlo en menos 2. Ahora si tenemos menos 2 más 3, me va a dar 1. Y 1 menos 4 me queda menos 3. Entonces aquí escribo menos 3. Ahora para este de acá, me dice que es menos 2 menos 6. Como ambos son negativos, entonces me va a dar menos 8. Y menos 8 más 3 me da menos 5. Y menos 5 más 4 me da menos 1. Entonces aquí escribo menos 1. Y aquí me dice check, verificar. Entonces le doy ahí en verificar. Y como aquí no me dice que cometí un error, entonces está bien. Entonces continúo. Y aquí me dice sumen los 4 vectores gráficamente en el orden, en cualquier orden. ¿Sí? Entonces, recordemos, llevábamos uno de los vectores, el origen de uno de los vectores al extremo del otro, entonces lo ubicamos acá. Ahora, aquí en este caso, el vector, el origen del primer vector a al extremo de este vector, miren que van seguidos. Y finalmente llevamos este último vector, el origen, al extremo del vector anterior, que es de A. Y miren que aquí ya me queda acá, el resultante va del origen del primer vector al extremo del último vector. Entonces mire que del tamaño le va guiando a usted, esta es una forma guiada. Aquí voy resolviendo esta parte. Ahora sí me dice que sume los 4 vectores en un orden distinto. ¿Esto con qué objetivo? No importa el orden en que sume los vectores, el resultado me tiene que dar el mismo. Entonces ahora, en vez de llevar este vector, que fue lo que hice primero, voy a llevar este vector de acá a acá. Miren, aquí es un orden distinto. Ahora voy a llevar este vector de acá a acá. Y finalmente este vector. Y el generador, ¿sí? Será este. Entonces miren que pese a que yo aquí este orden en el que los ubiqué es diferente a este de acá. Acá formé como una especie de polígono y aquí como unas líneas cruzadas. Pero el resultado es el mismo. El resultado que me dio es el vector menos 3, menos 1. El mismo de acá, mire, me dio menos 3, menos 1. Eso significa que es conmutativo, que el orden en la que yo sumo los vectores no importa. Y entonces aquí, otra vez, como ya hice el proceso, le doy enviar respuesta. ¿Está seguro que usted va a enviar su respuesta? En el caso de que lo hubiera hecho mal, aquí me apareció una X y tendría que repetirlo. Entonces, de estos tienen que hacer usted 2. Y así va avanzando con estos ejercicios que ven aquí. Entonces esto va guiado, ¿sí? Lo que hicimos, por ejemplo, multiplicación de un vector por un escalar. Entonces aquí me dice, dado el vector b de 3,2 encuentre menos 4, b. Entonces miren que aquí la constante que mirábamos hace un momento, en este caso es menos 4. Entonces, para obtener aquí la respuesta sería menos 4 multiplicado por 3. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero el signo. Este es positivo y este es negativo. Más por menos, recordamos ley de signos, más por menos es menos. Y 4 por 3 es 12, entonces aquí sería menos 12. Por otra parte, acá tendríamos menos 4 por 2, más por menos, menos, 4 por 2, 8, entonces aquí sería menos 8. Y aquí le damos respuesta, le damos enviar respuesta, y miren que aquí me da bien. Entonces, estos son los ejercicios que ustedes tienen que hacer, 2 de cada uno de los puntos que estamos tratando. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer hasta el tercer punto. El cuarto punto lo vamos a tratar en la siguiente web de la próxima semana. ¿Listo? Entonces, eso sería por hoy con respecto a los ejercicios que ustedes deben realizar, los primeros 3 ejercicios. Entonces, abrimos, digamos, la sección de preguntas y respuestas. Vamos a ver. Bueno, antes de profesora Marta, profesor Carlos, César, hay por ahí preguntas en preguntas y respuestas que queden pendientes.
Buenas tardes. Ya las Buenas. respuestas se han dado por medio o sea, por medio de escritos. Se le ha dado respuesta oportuna a los estudiantes, la compañera, César y mi persona. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar aquí apertura a los estudiantes. Vamos a, profesor, que Simón tiene levantada la mano, vamos a permitir micrófono. Listo, Simón, tienes habilitado el micrófono para que hagas tu inquietud. La voy a colocar ahí y la voy a ir poniendo. Simón, ¿me escucha? Bueno, al parecer Simón, Creo que tiene cerrado el de Simón, el micrófono. sí, está cerrado. ¿Ustedes están habilitados para que le habilite el audio? No, Angélica, es que yo le habilito el audio y no. Ah, listo. Vamos a revisar a ver qué está pasando. Bueno, dado que Simón aún no nos habló, vamos No, a perdón, sí. Es que no continuar. había visto que ya estaba activo el micrófono, qué pena. Te iba a hacer una pregunta con respecto al punto 3, digamos, ¿cuántas oportunidades tenemos o no importa las oportunidades? ¿Podemos hacer varias? Sí, tú puedes, o sea, tú lo haces varias veces y si te sale mal, pues tú envías el que esté bien. Sí, porque ahí puede ser que uno se O sea, ahí equivoque en mando el una. pantallazo de dos que me salgan bien y listo. Exacto, sí, tú Ok, puedes perfecto, hacer. esa era la pregunta. Listo. No, pues, que no, la UNAD tiene una apuesta económica. Giovanni Díaz, ¿tienes habilitado el micrófono? Entonces, contribuir, o sea, sería contribuir. Contribuir. Pero el micrófono. Me quedé en contribuir. Bueno, Giovanni Díaz no. Andrés Felipe, ¿tienes habilitado el micrófono? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Andrés, ¿en qué te puedo colaborar? Tengo dos preguntas. La primera con respecto al paso del sistema internacional al estadounidense. No entendí muy bien cómo se realiza. Profe, tiene el micrófono. Andrés, Andrés, ¿tú en qué grupo estás? Vamos a realizar el CIPAS digamos que, bueno, aquí como están todos, para revisar los ejercicios en el CIPAS, como cada uno de ustedes va a estar con el tutor, entonces para revisar casos especiales y tener micrófonos activos. Entonces, si estás conmigo, creo que el viernes vamos a realizar un CIPAS para revisar pues, el ejercicio más directamente. ¿Sí?
Bueno, agradecemos al profesor Víctor por este espacio de conferencia, donde han identificado que justamente en estos espacios vamos a dar como las generalidades y algunos ejemplos, donde nos vamos a centrar como tal ya un poco más en el acompañamiento por parte de los tutores en los IPAs. Entonces, a partir del día de hoy y de hoy en adelante, van a través de sus espacios de chat o de sus espacios de foros y de correos, van a encontrar toda la información correspondiente a la citación de los IPAs por parte de sus tutores. Recuerden entonces que tenemos hasta el 25 de septiembre que es la entrega de esta actividad y van a contar con 2 IPAs por cada una de las tareas. Para que esas preguntas las trabajen ya específicamente en un espacio más pequeño y puedan compartir tanto preguntas y sus tutores van a tener los espacios relacionados. Entonces recuerden, esta tarea corresponde a 4 ejercicios. Esos 4 ejercicios, el ejercicio número 3 involucra el registro en la herramienta del TAMAD para que inicien, digamos, con ese registro y sigan el paso a paso dado en la guía. El ejercicio 4 requiere el registro en MATLAB. Entonces, lo importante respecto a estos registros es que en el transcurso de esta semana ustedes avancen en el ejercicio 1, en el ejercicio 2 y adelanten lo que son los registros en las plataformas de AltaMath y MATLAB para que a partir de la siguiente semana nos enfoquemos en lo que es el desarrollo de esa parte y todas las dudas que tengan. Así que los invitamos a que revisen constantemente lo que es el anexo, revísenlo con detalle, revisen la guía. Cada uno de los entregables que tienen que presentar corresponde entonces, por ejemplo, en los 4 ejercicios y el ejercicio 4 tiene un aspecto fundamental que corresponde a un video de sustentación. Bueno, vamos con preguntas, estudiante Heiner, luego Jorge Antonio, referente a la tarea del día de hoy. Recuerden que tenemos ya un espacio corto porque cerramos la sala. Cordial saludo, profesora, para todos. Mi pregunta es, o sugerencia es que si de pronto las ayudas en las cuales el profesor o el tutor hizo la conferencia, ¿será que es compartida? Gracias. Todas las grabaciones las reciben al día siguiente del encuentro, entonces el día de mañana encuentran esta presentación en el espacio de correos compartidas por sus tutores y también lo correspondiente a la presentación. Vamos con Jorge Antonio. Hola, buenas tardes para todos, tutores. Mi pregunta es, por ahí en el foro está el anexo. ¿Ese anexo hay que elegir una letra en particular para resolver ejercicios o hay que resolver todos los ejercicios? Si hace la lectura de tanto de la guía como del anexo, identifica que se desarrollan los 4 ejercicios todos los estudiantes para esta tarea. Y cada ejercicio tiene diferentes literales y cada estudiante desarrolla de forma individual todos los literales de cada uno de los ejercicios. Cruz Dalmiro, ¿cuál es su pregunta? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su inquietud? Y docente. Docente, digamos, pues en mi caso tengo el tercer semestre y siento un poco complejo la información. No sé si entré tarde, entré a las 2:05. Más sin embargo, hay mucha confusión en esta tarea, entiendo, porque primero hasta ayer no estaban los ejercicios como otras que ya aparecían. Entonces no sé en qué espacio van a ser mucho más minucioso. Pues no teníamos la oportunidad tampoco en el ejercicio de la UE de ir conversando con el docente. A veces hay que pausar un poco más. Qué pena, pero pues son cosas que de pronto uno no alcanza
a entender en el momento, entonces hay que pasar un poco más en la web, pero sí hay yo tengo mucha confusión, que estoy totalmente perdido porque no estuve en la de ayer, porque desafortunadamente tengo 7 materias, no es excusa, pero sí 7 cursos y generalmente se cruzan unas con otras y entonces entonces no sé. Bueno, señor, ya comprendí la pregunta. Entonces, si revisan entonces cada una de las guías, en la guía indica específicamente, diríjase a su foro donde encuentra los ejercicios asignados, ¿sí? Entonces, en el espacio de guía usted realiza la lectura y dice que se encuentran 4 ejercicios para la tarea que encuentran en el anexo 1 del foro. Allí es donde entran y realizan la descarga. Ahora, ustedes cuentan con los espacios web conferencias que, como indicado, es un espacio masivo que no nos permite generar interacción. ¿Dónde vamos a tener esa interacción? En los espacios IPAS, que sus docentes a partir del día de hoy les van a hacer convocatoria a través de todos los medios. Y en ese espacio, dado que si digamos que todo está escrito dentro del anexo, paso a paso, lo que deben de realizar, y pues allí si ya tienen algunas inquietudes es donde realizan como tal las preguntas en los espacios de CIPAS o en los espacios de tutor en línea, que el día de mañana se hace el lanzamiento y se les va a informar los horarios y enlaces donde ustedes van a iniciar. Entonces recuerden que los espacios web conferencias son mucho más masivos, mucho, digamos, más desde lo magistral, y en los espacios IPAS tenemos un mayor enfoque y una mayor participación. Vamos con Juan Carlos Estupiñán. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su pregunta? Buenas tardes. Sí, mi pregunta es la siguiente. Tengo en la guía que tenemos que hacer el paso 1, el 2, el 3 y el 4, ¿cierto? Todo eso se va a realizar en las plataformas DeltaMath y la otra en la MATLAB, si estoy bien. ¿Y esos pantallazos dónde se los entrega? ¿En los foros o en el...? Es que no he habido como el anterior tarea que teníamos que resolver el examen y ya quedaba directamente ahí. ¿Esos pantallazos hay que indicarlos en el foro o hay que hacerse un archivo con los pantallazos? ¿Cómo se Si haría después de que uno usted, esté registrado? ya comprendí la pregunta. Si usted revisa lo que es el anexo 1, va a revisar con detalle donde indica que en ese mismo espacio usted va a realizar la entrega de sus evidencias. El ejercicio número 1, usted soluciona los literales allí mostrados. El ejercicio número 2 es desarrolla los literales. El ejercicio número 3 es el único que involucra el TAMAT. Y ahí mismo están en los espacios donde se indica, coloque aquí los pantallazos de las evidencias de DeltaMath y más abajo en el ejercicio 4 con toda la descripción, el paso a paso le va indicando, coloque aquí la evidencia del simulador, coloque aquí la evidencia de MATLAB, coloque aquí el enlace de sustentación del video de sustentación. Entonces todo esto está escrito como tal en el anexo, donde se le va indicando paso a paso donde da respuesta a las preguntas. Vamos entonces con Cristian Javier. Bueno, vamos con Alex. Tatiana. Buenas tardes. Disculpe que Buenas está. tardes. Buenas tardes, profe. Profe, ahí en el ejercicio 3 del TAMAD, se tiene de la columna de vectores, se tiene que hacer 2 ejercicios de cada parte, ¿sí? ¿O me equivoco? Sí, señor. Es Dale, correcto. no es nada más. Muchísimas Bueno, gracias. con gusto. Alex, Tatiana. Sí, señora. Es que quería más que todo, pues como hacer más bien una solicitud en respecto a estos espacios de las web conference. Si bien entiendo que son más masivos y pues que no se pueden responder de pronto todas las preguntas de las personas, siento que de pronto también podrían abrir la disponibilidad al menos del chat, porque siento que es un espacio que permite que entre estudiantes interactuemos un poco con el contenido que se está compartiendo y nos da de pronto la oportunidad de respondernos unos a otros, pues bien sabiendo que
habrá la opción de hacer preguntas o las cipas más adelante, pero pues de todas maneras, en este espacio considero que podrían abrir al menos el chat para que podamos interactuar mejor entre unos y otros y pues resolver, por ejemplo, algunas de las dudas que mis compañeros han hecho, que entre nosotros yo creo que por el chat no las podemos responder. Bueno, lo tendremos en cuenta siempre y cuando pues observemos que hay orden en el chat, porque en el día de ayer que auditamos chat no hubo el respectivo orden. Es por eso, digamos, que sucede esto, de que solo tenemos el espacio de preguntas y respuestas, pero en ese mismo espacio ustedes también pueden interactuar, como lo han identificado, que se van respondiendo también preguntas entre ustedes. Juan David Cruz, ya vamos finalizando. Buenas tardes para todos, buenas tardes, profe. Profe, mi pregunta era que en relación a los pantallazos o a la participación en el grupo, los ejercicios son aleatorios, como me estoy dando cuenta, igual uno los sube al foro, ¿sí? Sí, si usted revisa el espacio de guía y rúbrica de evaluación, va a identificar que se califica también, se tiene presente la cantidad de aportes que se realice de forma oportuna en el foro y cómo estos van sumando, digamos, a la calificación, porque los aportes deben de ser semanales. Lady Milena Díaz. Hola, profe, muy buenas tardes, ¿cómo está? Voy con Lady Milena Díaz. ¿Aló? Hola, profe. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Digamos, el tema de la asistencia de la conexión, ¿hay un link? ¿Se hace por la página? ¿Es una cifra? ¿No se hace? Los espacios de conferencia como tal no tienen asistencia, solo los IPAs a través de la plataforma, que sus tutores cuando tengan encuentro de IPAs les van a ir comentando. Las webconferencias no tienen como tal listado de asistencia, no generan puntos, y los IPAs tampoco generan puntos por la asistencia. Son espacios voluntarios en los que ustedes generan el ingreso. Voy con Yesid Ignardo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, instructora? Buenas tardes, ¿cuál es su pregunta? Era para saber, tenemos unos ejercicios en cada, son como 4 ejercicios. ¿Se resuelven todos o se escoge uno y se resuelven los literales? Cada estudiante resuelve los 4 ejercicios con todos los literales que están involucrados. O sea, hay que Voy resolver. con Jonathan. Sí, 4 ejercicios. Cada estudiante resuelve 4 ejercicios, como se indica tanto en la guía como en la infografía que encuentran en cada uno de los foros. Ah, bueno, muchas gracias. Con gusto, Jonathan Camacho. Buenas tardes. Yo solamente quería saber si no es posible hacer las conferencias un poco más tarde. Digamos, es que en este horario me encuentro trabajando, pues igual trato de unirme, pero no puedo poner completa atención a lo que se está viendo. Sí, resulta que como tal hay unos horarios en los cuales los docentes debemos realizar estos espacios y van, digamos, hasta las 4 de la tarde para el centro en el cual pertenezco. Es por eso que se están haciendo de 2 a 4 de la tarde estos encuentros. Ya con sus tutores en CIPAS hay algunos que tienen, digamos, una opción un poco más tarde, incluso algunos en horas de la noche, para que estén muy al pendiente. Finalizo con Luis Giovanni. Hola, profe. Hola, señora directora. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es, en base a, como usted ya lo dijo, por lo menos el ejercicio 1 y el ejercicio 2 hay que realizar todas las letras, tanto como desde la A hasta la E, y en el ejercicio 2 los 6 ejercicios que hay. En el ejercicio 3, que es de la aplicación Delta Match, ¿solamente hay que realizar lo de los vectores o también hay que realizar las otras columnas que hay?
En Deltamat son 20 ejercicios interactivos que están distribuidos en 10 temáticas y pues como son interactivos van a ir notando, digamos, como la habilidad con la que la pueden ir desarrollando, por eso está organizado de esta forma y finalizan con el ejercicio 4 que es el simulador junto con MATLAB. Sí, pero profe, disculpe. En el Deltamas yo vi que hay una carpeta que es vectorización, otra carpeta que está aquí al lado a la derecha y otra. ¿Hay que realizar todas esas carpetas o solamente la de vectorización? Todos son vectores, todos están organizados como todas las temáticas, todos atribuye a la temática de vectores y todas las operaciones es lo que revisamos aquí. Ah, ok, listo. Una preguntita ajena a esto. En ejemplo, en el espacio que se puede hablar con usted, con la directora, más o menos, ¿qué espacio se puede generar con usted para acerca sobre lo de la práctica de laboratorio? Toda la comunicación que realicen es directamente con los tutores que tienen asignados en campus, porque finalmente pues ellos son los que realizan el acompañamiento y todos generan justamente y tenemos la misma información para brindar. Entonces la comunicación inicial, así como lo mandé en un correo donde les indico conducto regular, tutor, director de curso, realizan su comunicación inicialmente con su tutor. Si allí no reciben respuesta más o menos en una semana, ahí me direccionan, me escriben a mí indicando que su tutor no les ha dado una respuesta y yo realizo el acompañamiento. Si hay estudiantes que me han escrito y han notado que yo no he dado respuestas porque no está cumpliendo con este protocolo de que tiene que haber sido atendido inicialmente por su tutor. Ok, Bueno, sí, dado que ya son las 4 de la tarde, vamos a ir pero en el caso entonces mío yo le finalizando. disculpe, en el caso mío yo ya les escribí al señor tutor, en llegado caso que el señor tutor me responda, pero de lo que yo necesito me diga que no se puede, el paso siguiente es con usted. Sí, sí, y toda comunicación que da su tutor es justamente la respuesta que yo les he brindado. Entonces es muy probable que la respuesta que le haya dado su tutor va a ser la misma respuesta que van a encontrar cuando me escriban a mí. Bueno, en este momento finalizo la grabación y nos vemos en el siguiente.